Hola, un saludo a todos, espero que estén muy bien. Este es el podcast de Comunidad Nexo, este es episodio de hecho 89. Mi nombre es Diego Araya, pastor de Comunidad Nexo, y me acompaña el señor Germán Mora. ¿Cómo estás? Mucho gusto, saludos, por vida. Pura vida. Estamos en una noche calurosa aquí en mi casa, pero queremos, queremos compartirles lo que queremos compartir en este podcast, que justamente está conectado con nuestra serie de Lucas. Hemos estado estudiando Lucas por todo este año. Estamos ya en una parte donde los capítulos están llenos de parábolas, llenos de historias y de muchos temas. Y particularmente este capítulo que hemos estado enseñando de Lucas 16 tiene esa característica. Así que queremos dedicar este podcast para hablar de Lucas capítulo 16, pero particularmente del versículo 16 al 18, que son 3 versículos que si uno ve el capítulo pareciera como que sale con temas como que nada que ver. ¿Verdad? De hecho, al principio yo estuve enseñando de esta parábola de administrador astuto, que ya tenía algunos retos de interpretar correctamente y no pretender que Jesús está diciendo que seamos malos en la administración, sino que está agarrando una característica específica de este administrador que describe como astuto para ser astutos en el manejo de las finanzas y de todo lo que administramos. Vienen estos 3 versículos y después viene una parábola que vos vas a enseñar este domingo, si Dios permite, que por cierto también es curiosa, interesante, de el rico y Lázaro, que nos presenta probablemente, no sé qué pensás vos, pero probablemente esta sería la parábola que combina temas que tienen que ver con la muerte y alguien interactuando, que es una de las partes tal vez retadoras de interpretar y de entender. Pero bueno, vamos a dejar eso para el domingo. Pero hoy queremos enfocarnos en estos 3 versículos que de primera entrada uno podría pensar como que por qué Lucas cambió de tema o por qué los deja ahí como temas aparte. Pero entonces queremos ver eso. Sí, de hecho, justamente, Diego, buenísima toda la introducción y el enlace y encadenamiento que está señalando, porque parece ser, vamos a ver, primero, el capítulo 16 de Lucas justamente recoge como si fuese un capítulo de clímax, digamos, de todo el libro, de todo el evangelio como tal, de Lucas, y viene recogiendo temas que ya de por sí el escritor viene señalando, por así decirlo, sobre el tema de la vulnerabilidad con las personas que están en desventaja, en necesidad. Sí. Viene tocando temas como el tema de la riqueza, viene tocando el tema de la revelación, dónde está el corazón de las personas. Sí. Y entonces, como bien decías, parece ser que los versículos 16 al 18, que de hecho, bueno, la nueva versión internacional dice otras enseñanzas. Entonces usted dice, vengo con una parábola del rico, del administrador astuto en los primeros 15 versículos, luego vienen estas otras enseñanzas y viene el rico y Lázaro como si estuvieran descolgadas, pero no, totalmente lo contrario. Realmente, digamos, si analizamos todo el conjunto del capítulo, que es un poco, digamos, tal vez lo que vamos a exponer hoy o lo que vamos a hablar un poquito, es verdaderamente estos 3 versículos generan un puente entre lo que viene de ese rico y astuto, del administrador astuto, sí, que viene tocando el tema al final de los versículos 13, 14 y 15, donde justamente Jesús cuestiona dónde está el corazón de los fariseos, sí, que parece ser que está en las riquezas y cómo las riquezas dominan su corazón. Luego vienen esos 3 versículos que ahora vamos a hablar y luego viene la parábola de el rico y Lázaro, que justamente toca otra vez temas un poco escatológicos, pero también tiene temas sobre el tema del dinero, sobre el tema de la vulnerabilidad, sí, de los necesitados. Entonces, parece ser que este tema, aunque parece estar descolgado temáticamente, es un tema que trae elementos muy ricos y más bien que conectan como un puente a ambas parábolas que sirven de ejemplo, sí, para algo que Jesús está señalando en esos 3 versículos. Sí, importante que mencionas temas de dinero y el amor al dinero y el corazón respecto a eso se marcan, dice en el versículo de hecho 14 que los fariseos les encantaba el dinero. Y en el mismo versículo, el siguiente, el 15, dice que esas cosas a que la gente tenía en gran estima eran realmente detestables delante de Dios. Ahora, quiero leer el 16, entonces, para que lo tengamos, lo enmarquemos y avanzamos con el texto. Dice Lucas 16, 16, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Este Juan es Juan el Bautista, por si acaso. Desde entonces se anunciaban las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esforzaban por entrar en él. Es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Importante esta expresión.
Y el 18 dice, todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Estos son esos 3 versículos. 3 elementos. Vamos uno por uno, digamos, y los vamos complementando con lo que vemos en ellos. Por ejemplo, el versículo 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Ahí, ¿quién lo está diciendo? Lo está diciendo el Señor. Claramente está diciendo, todo lo que ustedes estaban esperando, la revelación que estaban esperando, más bien, al quien estaban esperando, que es el Mesías, a él mismo, hasta Juan era. Pero ahora justamente se anuncian las buenas nuevas a partir de ese momento. Entonces, Juan el Bautista marca, por así decirlo, el final de una etapa de espera, sí, que justamente viene Jesús a comenzar esa nueva etapa de la historia, y es justamente el plan de redención, y viene anunciando el reino donde Él es el rey que está presente y está diciendo, aquí estoy yo. Entonces, de alguna forma, por lo menos en ese versículo 16, está haciendo como un resumen de todo y diciendo todo lo que se estaba esperando. La ley y los profetas estaba hasta Juan, pero aquí, en este momento, a partir de ese momento, se anuncian las buenas nuevas, que es el reino de Dios, y es a partir de él. Sí, ahí es importante eso que mencionas, porque tiene que ver como con periodos, instancias, y hace una referencia a que la ley y los profetas, muy estoy recordando el texto donde decía que estaba Moisés y Elías en la transfiguración, que era representativo de esta época antiguo testamentaria, este pacto que lo destaca la ley, dada por Dios, y los profetas dados por Dios, ambos para revelar y dar a conocer quién es Dios en su carácter, en su perfección, y sobre todo en este anuncio de buenas noticias, en esa anticipación del Cristo, que justamente es el trabajo número 1 de Juan, es el que anuncia, el que pregona que viene el reino de Dios. Y claro, Jesús de alguna manera está diciendo, lo que ustedes anticipaban está aquí, solo que no quisieron recibirlo, ¿verdad? El mismo Juan también rechazaron. Y tal vez esa conexión de esta es la temporada en la que estamos viviendo y ahora yo les vengo a introducir el reino de los cielos. Yo soy el reino de los cielos. Y ellos no captando tal vez 2 cosas. Lo que se les había revelado parece que tenían serias discusiones entre ellos de qué significaba, y por eso de ahí tantas posturas y discusiones en torno a la ley. Y ahora escuchando a Jesús, ellos también luchando con resistir a Jesús. Entonces ve qué interesante, porque lo estás diciendo con claridad. Ellos estaban esperando al Mesías. Isaías 40, del 3 al 5, dice, preparen en el desierto un camino para el Señor. Eso es lo que se está cumpliendo y lo que Jesús está diciendo que se está cumpliendo a través de Juan el Bautista. Malaquías 3:1 dice, enviaré a mi mensajero quien preparará el camino delante de mí. Justamente lo acaba de decir otra vez Jesús, se está cumpliendo con Juan el Bautista. Entonces, en algún sentido les está diciendo, aquello que estaba profetizado se está cumpliendo y se está cumpliendo hoy. Entonces, se está cumpliendo en Mateo 11, por ejemplo, dice, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Igual, complementando lo que dice Lucas. Y Marcos lo dice de otra forma, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Entonces, ya la pregunta no es, ¿viene el Mesías? No, el Mesías ya está ahí. Sí, la pregunta es, ¿lo van a recibir? Aquí estoy, ¿y qué van a hacer? Exactamente, lo van a recibir. ¿Cuál es la decisión que van a tomar? Porque esa revelación que ellos están recibiendo en ese momento, antes la estaban esperando y decían, bueno, vendrá el Mesías. Cuando venga, entonces nosotros vamos a creer. Ahora el Mesías está ahí, está dándoles revelación pura, directa. ¿Y qué van a hacer respecto a esa revelación? Es la gran pregunta. Sí, y aquí tal vez viene el conector con el tema, porque aquí él habla de ley, los profetas, el rol de Juan y toda esta alusión a esta temporada de antiguo pacto, por decirlo así. Pero en el 17 comienza y dice, es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra, que caiga una sola tilde de la ley, que es una expresión de aseverar que lejos de que él venga para quitar o pasarle por encima la ley, venía en función de que se cumpliera plenamente, puesto que ningún otro hombre pudo llevarla a pleno cumplimiento, ¿verdad? Entonces, tal vez háblanos de esta idea de que el reino de Dios no elimina lo revelado ni la palabra. Porque, qué bueno eso, porque justamente Jesús les está diciendo, aquí está el reino, es un reino nuevo, lo está anunciando, está diciendo, aquí está. Y lo que está diciendo a partir del 17 es que es más fácil que se desaparezca en el cielo y la tierra que dejar de cumplirse una sola letra de la ley. Él no viene a abolirla, viene a cumplirla. Entonces está diciendo, es un reino nuevo, está cumpliéndose en este momento, pero no está aboliendo la ley y los profetas, más bien viene a cumplirse. Entonces ahí podemos hablar, por ejemplo, de otras referencias bíblicas, que de Mateo 5:17, que dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento.
Cristo es el fin de la ley, como lo dice Romanos 10:4. Entonces, es un cumplimiento que se da en él justamente, está anunciando un reino, aquí está, y adicionalmente no viene a abolir la ley, sino que se viene a cumplir y se viene a cumplir en él. Claro. Entonces, por eso decimos que estos 3 versículos son medulares entre 2 parábolas, del 1 al 15, del 19 al 31, que conectan temas entre sí, que más bien las parábolas son como el ejemplo de lo que está diciendo aquí Jesús, y Jesús está centralizando en que el reino ya está aquí, que el reino no va a dejar de cumplir, no va más bien no va a dejar de cumplir la ley, porque el rey que está aquí, que es Jesús, más bien viene a cumplir la ley, y entonces más bien viene a establecer esos preceptos de justamente de que el rey es el que viene a establecer los principios y los preceptos del reino como tal. Sí, aquí hay una discusión tal vez interesante de notar, porque hay siempre una tensión entre este grupo de religiosos, se mencionan mucho los fariseos, los sacerdotes, y la posición, la enseñanza, hasta el estilo de vida de Jesús, porque sanaba en sábado, porque hacía milagros en sábado, porque enseñaba e inclusive decían, ¿quién es este que tiene tal autoridad? Y señalaban varias cosas de él. Lo interesante es que ellos nunca asociaron a Jesús como un maestro de la ley como ellos lo eran. Tal vez aquí hay que recordar que ellos tenían diferentes escuelas de pensamiento dentro del grupo de los judíos del tiempo, los fariseos, los saduceos, los herodianos, y todos en torno a la ley tenían diferentes posturas y diferentes opiniones. De hecho, hasta discuten con Jesús y le hacen preguntas a modo de trampa para ver a cuál favorece uno o si favorece al otro. Y Jesús parece introducir una enseñanza que ellos mismos dicen que es esta enseñanza nueva, que es esta autoridad. Y quizás aquí un ejemplo que a mí me gusta siempre decir es que Jesús es el único maestro que podía enseñar la ley de tal manera porque él dio esa ley, en el sentido de que él es Dios, ¿verdad? Como jugando un poco con las palabras, ¿verdad? Este es el único maestro que estuvo el día en que estas leyes fueron dadas y no solo sabía el ejercicio físico del cumplimiento de la exigencia, sino que también entendía el espíritu detrás de la ley. Y tal vez algo importante de entender aquí es que los fariseos ya en este punto, y más adelante lo vamos a ver con el ejemplo que Jesús habla o el tema que él menciona, ya ellos también hacían con la ley más o menos para atrás y para adelante y querían y jugaban. Quiere decir que ellos malinterpretaron la revelación de Dios. La revelación de Dios señalaba a Cristo. Y una vez que viene Cristo, cumple la ley y dice, yo soy el que había de venir, es rechazado por este grupo que debería más bien haber sido el que afirmaba o el que aceptaba a Jesús como este rey que venía, el rey eterno y rey del reino de los cielos. Entonces hay como esa tensión, ¿verdad? Como ellos no pueden aceptar que Jesús sea esta última revelación que cubre y que culmina todo lo que Dios venía revelando. No, exactamente, no pueden aceptar eso, pero él de una manera directa, diría yo, establece ese principio. El reino está aquí, casi que les está diciendo, yo soy el rey, yo soy el cumplimiento de la ley, pero yo no vengo a abolirla. No crean que es que voy a inventar algo nuevo. Entonces, no toma partido en ninguna de esas escuelas de pensamiento, pero toma el partido o la posición divina que es el cumplimiento de la ley. Exacto. Entonces, no viene a desacreditar lo que él mismo señaló como tal, como Dios, cuando se hizo la ley, cuando se estableció la ley, pero además que él viene a cumplirla. Entonces, de alguna forma, no permite ni izquierda ni derecha, ni para un lado ni para el otro. Entonces, obviamente los toma fuera de base, como decimos nosotros, en curva, y de alguna forma les viene a establecer preceptos de una manera muy sencilla y clara, quebrándoles, digamos, el esquema de pensamiento a ellos. Sí, y los pone en evidencia, porque claro, específicamente con el tema que viene hablando, los pone en evidencia con el amor al dinero, por ejemplo, o la fama y la gloria que se rendían unos a otros. Entonces los pone en evidencia y les dice, si ustedes realmente hubiesen entendido mis palabras o lo revelado, realmente creerían en mí. Aquí estaba buscando un texto que quiero leerlo, en Juan 5 están discutiendo con respecto a Jesús y Jesús les dice, por cierto, a los religiosos, estudiáis con diligencia las escrituras porque pensáis hallar en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener esa vida. Y es un juego de palabras como queriendo decir, ustedes quieren encontrar en la ley o en las escrituras lo eterno, la palabra. Sí, quieren encontrar el favor de Dios, el reino de Dios. Sin embargo, viene Él y se manifiestan y lo rechazan. Que entre líneas lo que está diciendo, ustedes no entienden lo que leen
y no han sido fieles en obedecer lo que leen. Entonces, por decirlo de una manera, rechazaron lo que se había sido dado y ahora están rechazando también a Jesús. Eso nos pasa en este tiempo, vea qué curioso, porque ellos ya habían recibido revelación. La revelación ya se dio, Dios se las dio y está en el Antiguo Testamento clarita. Jesús viene y se las revela también y además viene a cumplirla, pero o sea, es lo mismo que nos pasa como seres humanos buscando una señal, un milagro. Nuevas, ¿qué es lo que me va a decir Dios? Voy a escuchar una prédica diferente, voy a ver con quién hablo, a quién le pido consejo. ¿Será que Dios me dijo o no me dijo? Y ya la palabra está dada. Entonces, ¿qué hacemos con la revelación? Y es un tema central que casi en el 18, cuando Jesús tira el ejemplo, por ejemplo, sobre el tema del adulterio, ya lo vamos a ver ahorita, ya viene, digamos, a decir, bueno, básicamente en general en el capítulo 16, y lo viene recogiendo, ¿qué haces con la revelación que ya Dios te dio? Entonces, ¿vas a actuar, la vas a poner en práctica, vas a obedecer o la vas a desechar? En relación al dinero, en relación a los pobres, en relación al corazón y a dónde está nuestro corazón. Entonces, es sumamente evidente de que Cristo los está cuestionando de una manera muy directa y sencilla, de que ellos han recibido la revelación que viene de las Escrituras clara, que se está cumpliendo en ese momento, pero ¿qué están haciendo al respecto? Entonces, viene develando en la parábola anterior lo que está en sus corazones y en la parábola siguiente también. Entonces, aquí establece de nuevo, o los pone en evidencia de que ellos ya recibieron la revelación y qué van a hacer al respecto. Entonces, es la misma forma, digamos, como cuando vemos, nosotros hemos recibido todavía más revelación y lo vamos a ver el domingo. Claro. Porque Jesús inclusive menciona en una de las partes del rico y Lázaro, en una de la parábola, en la parte de la parábola, que ya ¿qué pasaría si viene y resucita y sale alguien de los muertos? Igual no le van a creer. Ya nosotros, 2000 años después, ya sabemos la historia, sabemos esa revelación y aún así a veces dudamos. Y Jesús dice, sí, ni aún así. Y aún así no estamos obedeciendo, o aún así, ¿dónde está nuestro corazón? De esa revelación que está totalmente dada completa, a diferencia de ellos que estaban ahí, digamos, siendo intimidados por el maestro, en algún sentido, o más bien confrontados, y nosotros ya la tenemos. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Y entonces en este punto es súper importante eso, porque es uno de los temas medulares, creo yo, del capítulo y de Lucas como tal. ¿Qué hacemos con la revelación que ya Dios nos dio? Sí, eso es ahora que estaba escuchándote, me surge también una pregunta y tal vez vale la pena hacerlo a modo de, aquí hay un punto de aplicación, porque la pregunta sería, entonces, Germán, Diego, ¿cómo es que si Jesús cumple la ley, no la descarta o no la desprecia, sino que cumple la ley, debe el cristiano hoy, el creyente en Cristo, observar la ley? Sería la pregunta que se me viene a la mente, que quizás algunos están escuchando, están diciendo, entonces, ¿significa que hay que observar la ley o que sí o que no? ¿O qué implicaciones tiene eso? Yo creo que Cristo viene a cumplirla y Cristo es nuestro modelo de vida. Él cumplió la ley. O sea, hay personas... De hecho, lo hizo por nosotros. Y podría ser controversial hablar del tema, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, no, yo observo la ley todavía y solamente los preceptos morales, o hay gente que dice, no, todos los preceptos que dice la ley, los 600 y resto que dicen. Pero yo creo que nosotros debemos imitar el ejemplo de Cristo. Me encanta la gran comisión que dice, tu autoridad me da en el cielo y la tierra, y de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer lo que yo he dicho. Entonces, al final de cuentas, yo creo que ese cumplimiento que ya de por sí solo Cristo pudo lograr, a nosotros nos queda imitar el ejemplo de Jesús como tal. Eso es nuestra labor, y a veces nos debatimos teológicamente, bueno, observo la ley, esto será o esto no será moralmente. Yo creo que Cristo es el modelo a seguir y Cristo es el que marca ese cumplimiento, y es donde, digamos, deberíamos de poner nuestro corazón. Sí, estoy de acuerdo. Yo agregaría a eso el hecho de que en Cristo estamos cumpliendo la ley, pero fuera de Él, ni queriendo cumplirla, lo lograríamos. Tiene que ver con el sentido de la justificación. Es el quien en su vida, su entrega, su sacrificio, su cruz, su muerte y su resurrección ofrece justificación para nosotros, creyendo en Él, también ser hacedores de justicia, o sea, ser justificados, ser declarados justos, pero además ser cubiertos por la obra de Cristo. Entonces sí, hay una aplicación en el sentido moral de observar la ley, claro. Hay que observarla en el sentido también de que es mandato de Dios, pero también con la certeza, o eso sería, no como un ejercicio religioso y ritual, porque si no caeríamos en el mismo error en el que ellos caen, que están haciendo un esfuerzo, hasta podríamos llamar genuino,
por acercarse a lo que la ley enseñaba. Pero sin Cristo no hay un esfuerzo válido para satisfacer ese estándar. Entonces, el estándar, de hecho, curiosamente, Jesús, varias enseñanzas, sobre todo en el Sermón del Monte, él habla de la ley y él lleva la exigencia de la ley a un punto más alto que lo que la misma ley podría decir. Y me recuerdo el tema cuando él dice que ustedes han oído decir que cualquiera que tome a la mujer de su prójimo ya ha pecado contra Dios, ¿verdad? O está cometiendo adulterio. Y él dice, mas yo les digo que todo el que lo desee en su corazón. Y uno dice, wow, ¿qué significa eso? Quiere decir que Jesús está diciendo, la lectura de ustedes era una cuestión de lo que llegaban a hacer o no llegaban a hacer. Lo que era visible. Ajá, lo que llegó a ser un acto consumado. Mas yo les digo que aún el deseo de su corazón el Padre conoce. Y esto lo que está haciendo es decir, la ley está aquí en un ejercicio ritual, era un rito. Pero el ejercicio de la ley desde el punto de vista de Jesús y la justicia de Dios es aún más alto. Quiere decir que solo en Cristo podemos ser justificados y ser hacedores o llevar a pleno cumplimiento, digamos, la exigencia de la ley. Esa es, digamos, que la respuesta a una pregunta que podría surgir ahí. Totalmente. Y por eso en el versículo 18 dice, todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Entonces uno lee ese versículo y dice, ¿qué tiene que ver con todo esto? Pero como venimos hilvanando y ve lo que venimos hablando, el reino se establece, él no viene a abolir la ley, sino a cumplirla. Les está recordando claramente de que todo lo que estaban esperando, aquí está, cumpliéndose con el Mesías. Pero este reino que él está estableciendo, el reino de los cielos, no va a abolir la ley, no va a dejar de cumplir, o sea, no está promoviendo el no cumplir la ley y los profetas, sino más bien cumplirla. Entonces les está recordando a través de este ejemplo, que parece muy usual en ese tiempo, y que inclusive en Deuteronomio se dice que cuando se regula el divorcio bajo la ley, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, como dice Mateo 19, se los viene a recalcar como un ejemplo claro de lo que está en su corazón, de lo que está en el corazón de ellos, porque ellos buscan cualquier justificación o cualquier razón para poder ejercer o poder practicar el divorcio. Entonces, les está dando el tema del divorcio como un ejemplo claro del rompimiento, del cumplimiento de la ley. De hacer con la ley así. Lo que ellos quieran, lo que está en su corazón. En los primeros 15 versículos está hablando lo que está en su corazón son las riquezas. En esta porción parece ser que está recalcando, les está diciendo que Él es el reino, que Él es el rey de ese reino, que viene a cumplir la ley, pero que ustedes parece ser que son los que quieren o los que están practicando el divorcio, y lo cual obviamente irrumpe o más bien no cumple lo que más bien la ley promueve. Entonces es justamente una vez más confrontándolos con lo que está en sus corazones y lo que está pues en el ambiente de ese momento, ¿verdad? Sí. Es un ejemplo interesante que con las dos parábolas, volviendo a la estructura de todo el capítulo, con las dos parábolas señala el tema del dinero, que era una cuestión evidente en los corazones. Un ejemplo de esto es todo el tema de la venta de los animales en el templo, el cambio de dinero. Ellos habían arreglado con el Imperio Romano una moneda para el templo. Y aquí había un claro negocio. Por eso Jesús señala, ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. El tema del divorcio es uno muy evidente porque la carta de divorcio, que por cierto solo la daba el hombre, se había convertido así como cualquier cosa servía para yo repudiar a mi esposa, que es el término que usa, me parece, en Deuteronomio. Y después Jesús aplica la excepción y dice, no, ustedes malentendieron. La única causal suficiente, digamos, permitida para esta entrega de la carta de divorcio tenía que ver con el adulterio, evidenciando otra vez que ellos tenían un montón de razones por las cuales lo hacían. Aquí hay otro ejemplo que quiero leer, Marcos, que estaba, Mateo, que estaba leyendo aquí. Este es Mateo 15, 5. Dice, pero ustedes dicen es preferible dejar de ayudar a los padres que estén en necesidad al dejar de ofrendar a Dios. De esta manera, con un mandamiento humano están anulando el mandamiento divino y honran y cuidan a los padres. Entonces dice, hipócritas, bien dijeron ustedes, o bien dijo ustedes el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero lejos está de amarme de corazón. Entonces aquí Jesús les reprocha que ellos cambian literalmente la ley de Dios por tradiciones y normas humanas. Entonces había un montón de formas en las que esto era evidente en la conducta de la dinámica ritual y religiosa de los judíos. Y Jesús, por la razón
Pienso yo que por la popularidad del tema del divorcio, decido usar el divorcio como ejemplo para señalar que ellos habían malentendido esto y que más bien era un ejemplo claro de que ellos ni lo revelado de antes lo estaban entendiendo ni obedeciendo, ni menos lo que Jesús estaba enseñando. Justamente es que ellos estaban acomodando la palabra para, digamos, justificar esa conducta, y lo que Jesús lo que está motivando aquí es que obedezcan la revelación que ya han recibido. O sea, que no le quiten ni una tilde. Les está exigiendo obediencia. Entonces no solamente es que la conozcan, sino que la obedezcan. Entonces es súper importante porque está poniendo un ejemplo claro, directo, hacia los fariseos, que lo que hacen es acomodar justamente la palabra para justificar su conducta, y él les está recordando que la palabra es para cumplirla. Entonces establece el reino, les está recordando que el reino, él es el cumplimiento del reino, que la autoridad de la palabra no queda eliminada con este nuevo reino. Exacto, sí. Sino que es él, y que él la va a cumplir, y él la cumple en él. Y que adicionalmente lo que se espera de esa revelación, de ese reino que están recibiendo, es que obedezcan la palabra de Dios, o sea, la revelación que finalmente ellos han recibido. Entonces, que la pongan en práctica. Entonces, es justamente esos 3 versículos interesantísimos, porque es como un puente con las 2 parábolas ejemplares que tocan los temas colateralmente, pero medularmente toca el tema de la obediencia hacia la revelación recibida de la palabra de Dios, que no es para torcerla ni utilizarla justificando mi conducta, manipulándola, sino para justamente cumplir de acuerdo a lo que está escrito, lo que ya está dado. Que en términos ya tal vez de pensar en aplicaciones, Germán, qué reto más grande, porque vivimos en una sociedad que es 2000 años y resto después, esta conducta de hacer la palabra de Dios y los mandatos de Dios y la enseñanza ahora de Cristo, y ahora inclusive no solo lo que había sido revelado en el Antiguo Testamento, pero todo lo que se revela a partir de los apóstoles y obviamente la enseñanza de Cristo, todavía vemos mucho de esta idea de hacer a nuestro placer y a nuestro beneficio la palabra de Dios. ¿Cuáles son los riesgos de caer en estas prácticas? Yo diría que cuáles son los riesgos, no, cuál es la responsabilidad, imagínate. O sea, quiere decir que toda la revelación que hemos recibido ya implica una responsabilidad. O sea, no la podemos pasar por alto. Los riesgos son altísimos porque al final nuestro corazón se enfría, nos alejamos de Dios, pero finalmente el gran peso que yo le veo a esto es que conforme recibimos de parte de Dios, a veces decimos en la iglesia, cuando leemos la palabra, cuando interactuamos con Dios en nuestra relación diaria, estamos recibiendo revelación de parte de Dios, estamos recibiendo la verdad escrita, revelada a nuestro corazón. En otro momento, cuando estábamos lejos del Señor, y a mí me pasó, o sea, yo lejos del Señor, yo leía la Biblia de un lado para el otro y era como nada, y yo no entendía nada. Cuando el Señor la reveló y empezó a haber entendimiento en mí, yo decía, qué increíble, cómo algo tan sencillo y tan claro no lo podía ver antes. Y eso solo se dio con el Espíritu Santo. Entonces, conforme uno recibe esa revelación, está recibiendo responsabilidad. Y creo que ese es un tema, digamos, que no podemos dejar de lado. La revelación implica responsabilidad. Y aquí Jesús, de alguna forma, o muy directa, no de una forma muy directa, está recordando de que todo lo que se ha recibido ya se está cumpliendo, ustedes lo han tenido siempre, pero esto implica una responsabilidad. Por eso el tema del divorcio lo toma como ejemplo, porque implica una responsabilidad, implica obediencia, implica no dejar de lado. Hay un sentido como de llamado a cuentas. Sí, claro. A nivel personal, eso que estás diciendo es la revelación de la verdad, y ante la verdad quedamos expuestos, como lo hizo con los fariseos. Quedamos expuestos a nuestra conducta, a nuestros corazones, a nuestros deseos, y ante la decisión de voy a rechazar o no esta verdad y voy a vivir por esta verdad, ¿verdad? Eso a nivel impersonal, pero también yo pensaba también a nivel de quienes enseñan o quienes influencian a un grupo de personas, el peligro de desinhibidamente nada más decir voy a agarrar este texto y voy a ver cómo lo uso para mi beneficio o beneficio de una organización, ¿verdad? Entonces no solo está la responsabilidad personal en el caso de los creyentes, pero en el caso de aquellos que son creyentes, pero también sirven o enseñan o dirigen. Qué doloroso y qué peligroso, sí, qué delicado apropiarnos de la palabra de Dios de una manera, o sea, para enseñarla de una manera inadecuada. Eso que estás diciendo es importantísimo. Ve que aquí estamos haciendo como una relación de todo el capítulo.
podríamos irnos más allá en otros capítulos para dar un contexto, digamos, teológico más amplio. Pero exegéticamente estamos tratando de vincular lo que se percibe de estos 3 versículos que parecen ser extraños, aislados, aislados en medio de 2 ejemplos, en medio de 2 parábolas que Jesús está utilizando, y más bien tienen un vínculo total. Entonces, esa responsabilidad que dices, que no solamente es en la exégesis como tal, si no la pasamos por Cristo en este caso, si no la pasamos porque el reino lo trae Él, se cumple en Él cumple la Escritura y está exigiendo obediencia, podríamos caer en moralismo total y nada más hablar de meros aspectos de conducta, viendo el tema del adulterio como tal y de lo que vemos superficialmente, pero Él está aquí llamando a algo más grande, que es justamente la revelación que has recibido, la obediencia. Está en tu corazón, demanda obediencia, demanda responsabilidad, no solamente es un tema de observarlo superficialmente, sino que más bien al pasarlo por la cruz o al pasarlo por Cristo como tal, le da todo el sentido. Sin Él no hay sentido. Entonces, qué importante lo que estás diciendo desde el punto de vista de responsabilidad, no diría yo exegética, sino de responsabilidad de cualquier persona que enseña. Como creyente también. Como creyente, el que lee, el que observa, el que escucha inclusive, tiene una responsabilidad cuando escuchamos la palabra de Dios. De juzgar las cosas. De ver y sopesar. Verdaderamente si estoy recibiendo o estoy, digamos, justamente atento y estoy recibiendo lo que verdaderamente la Biblia nos quiere transmitir. Sí. Yo creo que también está la sensación de ser juzgados a la luz de la revelación que se me fue dada. Lo curioso es que obviamente, de hecho, Jesús múltiples veces usa, 2, 3 veces usa, al que más se le da, más se le exige, más se le demanda. Y muchas de esas veces lo dice, de hecho, en alusión o directamente a los discípulos, dándoles a entender, es que a ustedes se les es dado conocer los secretos del reino. ¿Recuerdas cuando él le explica, verdad? ¿Por qué hablas con parábolas? Y nos explicas y nos dice, y a unos sí y a unos no. Y él usa esa idea de, es que les estoy revelando de más a ustedes, les estoy, ¿verdad? Y yo creo que nosotros como creyentes, como portadores de la palabra y de la verdad, esa palabra y esa verdad nos obliga a vivirla, nos exige, nos demanda rendición de cuentas, nos demanda obediencia, nos demanda esa constante. Pablo usa la idea de que la ley era un tutor. Y una de las cosas que la ley quería lograr, o que debió lograr y que en parte ellos resistieron, era evidenciar la carencia. Porque ante 600 y resto de leyes, que un grupo de personas solo como un ejercicio religioso quiera observarlas, lo que te vas a tropezar muy rápido es con la incapacidad de lograrlo. Viene el hombre perfecto, viene Jesús, que es ese que nos presenta Lucas, y dice, yo vengo a cumplirla. Véanme ejercer la ley, y no desde el ejercicio religioso o ritual, sino desde el ejercicio del espíritu de la ley. Jesús encierra el espíritu de la ley y la lleva a cumplimiento. Y Él nos otorga algo maravilloso, porque Él nos otorga ahora en Cristo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para hacer forma. Bueno, primero nos evidencia de esa carencia. Es ese tutor ahora que nos evidencia el pecado y nos trae conciencia cuando se nos revela, cuando se nos dice, esta es la verdad de Dios. El Espíritu Santo actúa para traer conciencia de pecado, para recurrir y depender de Cristo. Pero además también nos obliga en vivir como con esta correspondencia a lo revelado, que tiene que ver con el corazón, examinar el corazón, vivir en obediencia. Y aún de temas, curiosamente el tema del divorcio es uno álgido en aquel contexto. 2000 años después, el tema del divorcio es uno álgido en nuestro contexto. Y donde de hecho la iglesia, llamamos iglesia entre todo el conglomerado de creyentes, tiene y manifiesta diferentes posturas. Este podcast no está destinado a ahondar en el tema específicamente del divorcio, que por cierto hay reveses y hay opiniones y hay cosas. Y hay que verlo con detalle para poder también tener un criterio. Y también el divorcio, particularmente, verlo a la luz de cada caso, tal vez, para también tener esa sensibilidad y entender cómo la palabra de Dios trae luz a la relación de lo que sea que esté pasando en un contexto de personas que están considerando el tema del divorcio. Sí, a mí me gusta mucho porque Jesús recurre y les recuerda el pasado, hasta Juan, les recuerda el actual en ese momento, él en ese momento les hace el ejemplo o les hace ver el ejemplo del divorcio, de qué es lo que está pasando en ese momento, que no está lejos de lo que está sucediendo ahorita. 50 o más % de los matrimonios en Costa Rica se divorcian. Y adicionalmente, que lo vamos a ver tal vez el domingo, tal vez no, lo vamos a ver el domingo. Vamos a ver.
apunta escatológicamente a la realidad de aquella revelación que estabas esperando, ya la tienes. ¿Qué estás haciendo con ella? Y después, más bien, la parábola del rico y Lázaro es ¿qué hiciste con ella? Porque el juicio es y el juicio va a ser. Entonces, es una parábola también que tiene lo suyo y hace la relación justamente con eso. De hecho, en el intercambio, en la parábola, en la narrativa, cuando Abraham está hablando con el rico, justamente toca temas de cuestionando sobre esa revelación que tuviste y no hiciste nada y no la cumpliste. Entonces, justamente el rico le dice, bueno, mande a Lázaro, por favor, a que le hable a mis hermanos, a mi familia. Entonces Jesús dice, si ni siquiera, bueno, después dice, aunque se levante uno entre los muertos, tampoco se convencerán. Entonces, nosotros ya estamos post eso. Entonces, es todo un recorrido de la vida de una persona, el pasado, el presente y el futuro. Pero entonces, al final de cuentas, es la responsabilidad. Justamente yo creo que lo medular para mí de todo este capítulo, que se amarra justamente, es la fidelidad que nos va a demandar Dios o nos va a pedir cuenta sobre esa fidelidad en relación a la responsabilidad de la revelación que hemos recibido. Y es algo que es un tema para mí medular total. Sí. Riquísimo. Muchas gracias. Gracias por este análisis, de ver los contextos, el contexto general de este capítulo conectado con estos 3 versículos que inicialmente parecieran estar ahí solitos, pero nos dan luz a mejor entendimiento a ambas parábolas. El domingo vas a estar desarrollando Rico y Lázaro, que tienen perspectivas riquísimas, como ese que estabas diciendo, ¿verdad? Una perspectiva casi única de cómo reacciona alguien después de haber respondido mal y viéndose en un lugar de castigo y queriendo hacer algo por los que están fuera de ahí. Es una visión interesantísima. Así que bueno, no vamos a darles más adelantos para que puedan acompañarnos el domingo. ¿Qué más? Bueno, sí, recordarles nuestras reuniones, domingos, 10 de la mañana. Estamos en el Hotel Four Points, en el barrio Don Bosco, en San José. Y sin más, muchas gracias, brother. Está bien, placer, un gusto. Bendiciones a todos, nos vemos. Chao.